Bien, ya estamos en directo. Un saludo a todos ustedes desde esta Cataluña internacional, nunca mejor dicho, hace unas horas, unos días, y ahí estará ya para la historia. Aquí en GPN, Arte, Cultura, Lectura e Historia, se celebró un día más, un año más, el Día de la Diada en Cataluña. Cada país, cada nación tiene su propia fecha. Cada localidad, cada municipio, cada comarca, cada provincia de cada país también tiene su día señalado. Aquí fue el Día de la Diada, un día que tiene historia, arte y cultura, y también mucha política. Y claro, la historia hay que respetarla, primero porque está escrita, a no ser que venga alguien, que siempre lo hay, y dice, ah, no, eso no ocurrió así. Yo esto que está muy interesante, sobre todo en las cátedras universitarias, como en las antiguas universidades, esos despachos donde el profesorado se reunía con los alumnos y debatían, ¿no? Y hay muchos estudios y muchas tesis y muchas tesinas y sobre todo muchas bibliotecas llenas. Y antes costaba mucho. Hoy en día con internet cuesta menos, pero la gente no tiene tiempo. ¡Qué casualidad! Antes había mucho tiempo y no tantas vías de comunicación. Ahora hay muchas vías de comunicación y no hay tiempo, y además la gente se comunica muy mal. Con esto quiero decir que cada día se está haciendo historia, pero depende de cómo esa historia queda registrada en la historia. Han pasado años y hasta siglos y no ha pasado nada. Y fíjense si pasaron personas. Y lo que predomina siempre en la historia, a no ser que algún político haga algo, y los hay, por supuesto, y también hay monarcas, y hay emperadores, que han hecho tanto de una cosa como de la otra. Pero en la historia, lo que perdura para la historia de la humanidad, siempre es el arte. El arte, a través de todas sus artes. Y esto es lo que Cataluña debería de fomentar. Pero claro, hay tanto por hacer. Y claro, la gente no tiene tiempo, tiene vías de comunicación, pero no tiene tiempo como para encima en el arte, que está como mal visto, mal valorado y mal apoyado y mal todo. No, sí. Es que esto viene mucho de la educación. Una persona que es creativa, es artística, forma en cualquier género y también en cualquier profesión, todo hay que decirlo, porque un país, una nación no se forma con toda la ciudadanía, pero que después va a una institución y se tratan. Pues dice, bueno, yo ya no sé de qué soy ciudadano, si de aquí, de allá o de más allá. En definitiva, señoras y señores, educación. Yo siempre insisto mucho en esto, en el nivel educativo de un pueblo. Les voy a poner, como siempre, un ejemplo para que no digan. Y lo intentaré, porque como ya tengo mucha práctica sobre este ejemplo, intentaré sincronizarlo, sintetizarlo para todos ustedes. Verán, al término de la Guerra Civil en Corea del Sur, en 1953, que ustedes ya saben por qué se produjo, y si no, aquí les informamos en GPN Korea News, pero dentro de GPN Arte, Cultura, Lectura e Historia. Al finalizar la Guerra Civil en 1953 en Corea del Sur es cuando, con la libertad, se empezó a tener derecho a saber. Y entre otras muchas cosas, lo que se empezaron a dar cuenta es que ya no era solamente él, ni ella. ¡Ay, ¡ay, Pero si no solamente somos nosotros. Tía, pero si es todo el municipio. ¡Ay, Pero más del 85-90% del pueblo que había quedado con vida. Y también se cuenta con vida, pero obviamente estaban atormentados por las guerras, afectados anatómica, física, psíquica, psicomáticamente. Aparte,
de todos esos huérfanos que iban cogiditos de la mano hasta que ya obviamente los llevaron. ¿A dónde? Recogidos para la alfabetización, para la educación. Pero ¿y los mayores que se dieron cuenta de que más del 85-90% del pueblo era analfabeto? Pues está muy claro. Invertir en la educación. Así, unos padres que trabajando duro, muy duro, comiendo, venía la fatiga, el cansancio, entonces podían dormir mejor porque si no había muchas secuelas de las guerras, de los sufrimientos, del dolor, de todo ese color y colorido que ya saben ustedes a lo que me refiero. Y los pequeños lo mismo, pero en estudios, también en unos juegos educativos, en estudiar. Y así se construyó, vía las décadas, esta actual Corea. Y pasa lo mismo, otro ejemplo, con estos huérfanos que iban cogidos de la mano. Eran cientos, eran miles, eran cientos de miles los niños huérfanos que iban cogiditos de la mano. Por eso hoy en día en Corea del Sur, cuando se cogen de la mano dos amigos o cuando dos amigas se cogen de la mano, es una sintonía de amistad fuerte, del amigo donde apoyarse. No que a la hora de la verdad te fallen los amigos, entonces te quedas sin una cosa, sin la otra. Y a cómo vas a una institución y te trata mal, pues vamos a ver, si yo soy ciudadano y yo pago mis impuestos, en definitiva. Y esto es lo que tendrían que vigilar mucho los políticos. Y los políticos dicen, no, pero si es que al fin y al cabo nosotros tenemos un número de votos elegidos por el pueblo, sí, pero un pueblo con esta educación. A todo país siempre le interesa controlar muy bien dos cosas. Recuérdenlo ustedes, y no de ahora, desde siempre. La educación, para tener al pueblo controlado, y las vías de comunicación, las que había ahora y las que había antes. Así, tenemos todo controlado. Y además ya después metemos pues religiones, fes y lo demás, pero bueno, al fin y al cabo eso es un refugio de cada uno. Así que hay países libres y democráticos, señoras y señores, que sí que tienen libertad, sí, pero que no la han trabajado, no la han ejercido. Entonces la libertad se queda en la libertad de pensamiento, libertad de creencias, libertad de fe y unas libertades, y hay países democráticos, libres y democráticos, claro, llevan ya tantos años y décadas que obviamente unos derechos básicos elementales hay. Pero después, más allá, no. Y Cataluña, que va aprendiendo de todo eso. Claro, es verdad que tanto hay que coser de Cataluña viene de lo textil, que claro, que por dónde comenzamos. Y cuando se ponen a comenzar, pues claro, siempre es lo mismo. Pero cada día se hace historia. Y hay una parte de la historia que es la creatividad artística, que esa perdura siempre. Siempre, fíjense ustedes, Corea del Sur, lo que ha hecho gracias a esa libertad, con todo, como si fuese un abanico, gracias a... De ahí viene la sonrisa coreana de los coreanos, inclusive los políticos se ponen flores en las solapas. ¿Por qué? Porque hay que buscar el bienestar, porque no tanta tristeza. Y hay países tristes, o solamente alegres en los días de fiesta, pero después predomina una tristeza general, una preocupación general. Hombre, es normal que en una vida, pues como en toda naturaleza de la vida, para eso hay una sabiduría, momentos de tristeza, momentos de felicidad, pero ya cuando mezclamos que nos reímos por no una cosa creativa hecha por los artistas, sino por unos programas basura que no aportan nada, absolutamente nada, y además te están gritando. Vaya que educación. Pues me dirás, ¿a dónde lleva eso? Está bien tenerlos pues en según qué programación, porque es verdad que hay horas que bueno, no se sabe muy bien qué poner, pero a ver. Y así sucesivamente con todo. Así pues,
sin más demora, nos vamos siempre y cuando, porque tenemos esta programación, señores y señores, con muchísima demora. Primero, estoy en directo en estos momentos, he abierto ya el micro porque ya tengo que estar en el micrófono, tengo todavía las pantallas abiertas de JPN al instante, JPN al minuto, el mapa de sismos se me cae a mí. Ha habido un movimiento sísmico fuerte, telúrico, un terremoto, ha sido a 59 kilómetros al mar, un maremoto, pero por la zona del Golfo de México no se considera como maremoto, de 6,8, 6,6, punto técnico, sentido como 6,8 en la escala de Richter. Después ha habido una primera réplica de 5,2 en la escala de Richter. Si nos vamos al sistema sismológico de México, nos dan una lista de sismos impresionante, pero son de los de muy baja intensidad. Anteriormente estuvo esta situación también en Topolón, concretamente ha sido en Topolobampo, en Sinaloa, en México, que ha habido también réplicas de 4,8, 5,3, 4,9 en la escala de Richter. Y he dicho, voy a abrir el micrófono, aunque esté en JPN última hora trabajando esas plataformas, porque aquí en JPN Noticias News trabajamos siempre en las noticias urgentes, no sean emergencias, en los medios de transporte, catástrofes, siniestros, incendios de naturaleza, sociedad, siempre haciendo una referencia a Corea del Sur porque se les conoce como los latinos de Asia y porque siempre están en un estado de alerta permanente, pero también un estado de bienestar, por lo que yo les estaba comentando al inicio de este programa. Y también tenemos aquí arte, cultura, lectura, historia. Digo, voy a abrir el micro. Los costes de viaje en Seúl son los sextos mayores de toda Asia. Eso está interesante. Es la cantidad de dinero necesaria para un viaje a Seúl. La sexta más alta entre las 11 principales ciudades de Asia y representa la mitad de los costes necesarios para un viaje de Tokio, mostrando este domingo los datos recopilados por las agencias de viaje y que continúan aumentando los viajes a Corea del Sur, sobre todo del turismo chino. Siguen habiendo repercusiones de esa muy buena sintonía que una vez más ha habido entre la presidenta de Corea del Sur en septiembre del 2015 del Palacio Azul, Park Jae-in, a Pekín, China, donde se reunió con su primer ministro, con él, obviamente también con el presidente de China, y la primera dama iba con un rojo exquisito. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que la primera dama china es artista, primera dama de su país, y además es artista, viene del arte, tiene un gusto exquisito con el arte, y cada modelo que se pone en el vestir, en su andar, en sus formas, es una elegancia. Y sabe mucho de arte. Y le está metiendo también los dramas a su marido. El grupo Samsung y Hyundai Motors reducen sus reservas para este primer semestre. Hay unas notas interesantes que seguiremos también. Y Samsung inicia un servicio IPTV en España. Pero se ha inaugurado un festival de cine coreano en la Argentina, que de esto es lo que le queríamos hablar. Informa Yonhap, la agencia de prensa surcoreana, que nos reporta que en el segundo festival de cine coreano, que tiene lugar en la Argentina, All Boy, película del director Park Chan-wook, está logrando la mayor popularidad. El festival, que se celebra del 10 al 16 de septiembre en Cinemark Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, presenta 11 películas surcoreanas, incluida All Boy, según informó el sábado el Centro Cultural Coreano en la Argentina. Entre las películas presentadas, All Boy es la que ha registrado el mayor número de ventas de entradas, atrayendo también la atención del sector de distribución del cine y de las revistas cinematográficas locales, que ahí ha estado la prensa técnica especializada en el cine muy interesada, porque obviamente saben que hay unos grandes seguidores en lo que son los dramas, el pop, las películas de esta ola coreana, que no es otra cosa, recuerden ustedes, como yo estaba hablando al inicio de este programa, es el arte,
Esa ola coreana no es otra cosa que esa historia de Corea con un respeto, con una educación y con una libertad, no confundirlo con libertinaje. Unos buenos guiones, una buena producción y mucha disciplina a la hora de la interpretación y las puestas en escena y un buen apoyo de la ciudadanía. Y bien, arte, cultura, lectura e historia desde esta Cataluña internacional, haciendo una referencia a Corea del Sur porque se les conoce como los latinos de Asia, aquí en GPN Noticias News. Y en cuanto a temas culturales, siempre hacemos una referencia a la historia. ¿Saben ustedes un día, como hoy, de 1972? Pues las dos Coreas celebran su segunda ronda de conversaciones de la Cruz Roja. Y actualmente también hay algunos proyectos para esta nueva reunión entre las familias. Es una pena, pero quedaron separadas, una vida marcada por el dolor y siempre con respeto, con educación, se trabaja para, y obviamente hay que informar, comunicar, difundir, hacer llegar. Y entre esas cosas también Corea. Corea del Sur busca listar en la UNESCO los archivos sobre trabajos forzados bajo el régimen colonial japonés. ¿A qué le suena a usted? Le informo. Corea del Sur está impulsando la inclusión de los documentos relacionados con los trabajos forzados de coreanos bajo el régimen colonial del Japón en los listados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. La decisión parece dirigida a contrarrestar la inclusión en julio como patrimonio municipal mundial de la UNESCO de 23 instalaciones industriales japonesas, en algunas de las cuales trabajaron obligados muchos coreanos durante la Segunda Guerra Mundial. La recopilación de 336.797 documentos, fotografías y otros materiales relacionados con los trabajos forzados de coreanos bajo el régimen colonial japonés de 1910 a 1945 es una de las 12 propuestas recibidas por la Administración del Patrimonio Cultural de Corea del Sur, que en octubre escogerá 2 de las propuestas para ser representadas formalmente ante la UNESCO antes del 31 de marzo. Esto de una manera formal. Ahora yo añado un poco informal y con permiso y respeto del sudor de los coreanos que se dejaron, de la sangre de los coreanos que se dejaron y de sufrimiento y de aquellos que pensaron, ay, alguna vez se sabrá. Fíjense ustedes, bajo un imperio, es decir, el pueblo de Corea sometido, todavía se consiguieron recuperar 336.797 documentos, fotografías y otros materias relacionadas. Cuando dice que Corea del Sur está impulsando la inclusión de los documentos relacionados con los trabajos forzados, a esto se le llama, o al menos yo lo llamo, esclavitud. Fueron secuestrados, separados de sus familias, arrancados de sus países para trabajar fuera de sus localidades y algunos inclusive muchísimo más allá, trabajando en minas y en territorio japonés y también ruso cuando estaba bajo imperio, una parte, una isla, unas zonas cuando estaba bajo imperio japonés, trabajando como esclavos. Mano barata. Lo que pasa es que el pueblo de Corea del Sur es muy respetuoso, pero no hay que decirlo también tal y como fue. Porque ahí están esos 336.797 documentos, fotografías y otros materiales, a lo cual yo me pregunto, ¿y cuánto habrán intentado censurar, esconder, romper, quemar, como hoy en día? Como hoy en día también ocurre en muchos países y sin ir más lejos, que a veces aquí yo mismamente los problemas que tengo con internet, estas manos secretas, ocultismo, ¿eh? ¿Y eso qué es internet?
que yo tengo YouTube como un gran emisor en esta lengua latina hispana, que si no, pues ya saben ustedes. Aquí, GPN, les habló Ramón García, un saludo a toda América Latina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, México, órale. Saludos México, Estados Unidos, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Cuba, todas las islas del Caribe, desde Isla Martinica hasta Isla Margarita. Gracias a todos por estar ahí. GPM.